Okay, let's stop the transcriptions. And excuse me here. Okay, this is so good evening again. This is English Does Work Level 1. This is the first explanatory session for this course. The name of this component is Hello, it is nice to meet you. Hola, encantada de conocerte. So we're going to start with the explanation. Any question at any time, I'm going to try to solve it, okay? So, hello, it is time to meet you. In here, you're going to find a description, a general description in Spanish. So the idea is that you're going to read the Spanish sessions because it is not necessary. I mean, we know Spanish. And I will try to focus on the topics, I mean, the contents we're going to develop today. That is a short introduction, the explanation of some of the basic grammatical categories. Excuse me, your microphones, please. Thank you, Steven. Steven, you, excuse me. Okay. Steven, please. Mm, it is Steven, please. Okay, thank you, thank you. Um, so the second content for today is la persona gramatical, el verbo to be. Yo sé que todos lo hemos visto, que conocemos el verbo to be, que somos duchos en esto. Sin embargo, hay varias cositas que debemos conocer, particularidades sobre él, uso, ¿cierto? Greeting and farewells, estos son algunos saludos y despedidas. Nos vamos a enfocar en algunos, los más comunes. Y finalmente, a vocabulary session, let's start. Es un vocabulario básico para este curso que definitivamente les va a ayudar tanto a nivel personal, siempre piensen en nivel personal, como a responder esta primera entrega que sería el test número 1. ¿Listo, mis chicos? Entonces, en ese orden de ideas voy a proceder a ver el contenido que se nos propone para la primera temática, que es una introducción muy corta. ¿Listo? Hello, it is nice to meet you. This is a short video that our platform provides us to introduce this first session, this first component that we are going to embrace during this first English Does Work level 1. Okay, so let's start and nice to meet you. Okay, it's nice to meet you. This is a short explanation on how we're going to develop this first course, general issues about the language, and the important to do a very motivational an interesting course for you in order to catch your attention, okay, to provide something interesting and useful for you, and also to empower, okay, to boost the motivation of each of us
okay, in this language learning process, okay? So let's continue with the second content for this component, okay? Ok, antes de continuar, me gustaría saber el grado de inglés, o sea, el porcentaje de inglés que quieren que nosotros tengamos durante el curso. Ya escucharon mi voz en español, en inglés, qué tan fácil, qué tan difícil les parece, qué tan dispuestos están a escuchar bastante inglés, poco inglés, intermedio, digamos 50-50. No les voy a hacer traducciones, chicos, porque, o sea, no les voy a hacer inglés y después español lo mismo, porque se alargaría mucho la sesión. Primero, segundo, yo sé que ustedes trabajan y madrugan. Y tercero, porque se convierte el cerebro perezoso, entonces ya omite el inglés y luego espera la transcripción o, bueno, traducción, como se, la interpretación de la profesora. Entonces, quiero que me digan ustedes a mí cuánto es su esfuerzo, cuánto es el mío, ¿listo? Please. Solo uno, y yo sé que hablarán por todos, ¿estamos todos de acuerdo o no? Ok, Y doctora, no, no me habla digas Juan, doctora, no me digas doctora, no. con- Yo, yo dije doctora, soy, ujú, teacher. yes, teacher. Eh, Ahora mismo usted estaba hablando y pues la verdad es que no entendí si solamente estaba hablando o nos estaba mostrando algo en la pantalla o estaba leyendo, No, porque no he leído. grado- mi grado de inglés como es demasiado bajo, entonces pues Ok, so, un poco menos de inglés, un poco más de español, sería lo que tú propones. sí, desde mi parte, Como un balance, ok, no sé very mis good. otros compañeros. Ujú. Okay, it is very important to know that the proximity, I mean, the relationship you have with the language, with the language in your language process, have to be closed. I mean, you need to be in contact with the language. And I'm not sure, but I think we are in Spanish, in our Spanish switch, like every day, right? Casi que todo el tiempo estamos en español, hablando español, entendiendo español, usando español. So English is very important to have a very specific role while we are learning, okay? Vamos a intentar entonces hacer un buen balance. No sé si yo les comenté así rápidamente en mi presentación. Eh, Voy a intentar hacerla ahora que estemos en la parte de personal information. Diseñé también una presentación para el curso. Entonces vamos a ver si la encuentro y estoy en Canva también aquí mientras estoy con ustedes para entregarla y hacerla sencillita. ¿Lista? But I am not a doctor, ¿ok? No soy doctora, no todavía. No, mentira, no quiero ser doctora. I am English professor. No sé si ustedes comprenden cuando yo les digo professor. Professor es cuando tú ya tienes un posgrado. Yo tengo posgrado en inglés, didáctica al inglés, English Didactics. So I am professor. Pero si ustedes me dicen teacher, I am totally happy. Okay, there is no problem for me if you say teacher or professor. Okay, so. Okay, let me continue. Let me move on this first topic that is very interesting, very beautiful, and basic for our learning process. Okay, so la primera temática, y está en español, es el artículo, ¿cierto? Yo sé que ustedes han escuchado sobre artículos en español. Quizá cuando escuchen artículos se venga a su mente como el artículo de la lectura, así el paper largo, pero no, los artículos son palabras que definen
los sustantivos o que acompañan los sustantivos, que son cosas, objetos, ideas, ¿cierto? Dentro de lo que es el idioma, dentro de lo que es el idioma, y que por supuesto, obviamente hay unas formas específicas en inglés que vamos a revisar. Muchos ya las conocerán, sin embargo, es un flash review, ¿ok? ¿Qué es un artículo? Un artículo puede ser femenino o puede ser masculino en español. Puede ser singular o puede ser plural en español. Puede ser definido o puede ser indefinido, ¿cierto? Y quiere decir que así como existen estos artículos en español, asimismo se pueden aplicar en inglés. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra para nombrar una cosa, una persona, un lugar, pero también una experiencia, una idea, un concepto construido socialmente. Y no sé si me haga entender. Cuando yo les digo porque es que acá me dicen animal o lugar, y eso realmente es corto, mis chicos, porque si yo se les digo, por ejemplo, la belleza de nuestra galaxia, la palabra galaxia es un artículo, ¿cierto? Y aquí no es ni, bueno, pues, se podría poner como cosa, pero es que una cosa pues es algo que yo toque, algo más pequeño, algo más tangible. Si yo hablo de galaxia, pues yo ya tengo que tener un imaginario, ¿cierto? ¿Y qué es un imaginario? Es una idea, es una definición, es una imagen, ¿cierto? Que yo tengo mentalmente y que ha sido construida porque yo estoy dentro de una sociedad, ¿cierto? Porque yo estoy dentro de una cultura y todos compartimos esa misma idea, ese mismo imaginario. Voy a ponerlo más sencillo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes amor o la palabra amor, cuando ustedes escuchan amor, ¿qué se les viene a su mente? ¿Es tangible? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden escuchar? No. Está dentro de nuestro imaginario porque socialmente lo construimos. Y nuestra primera base de construcción social es nuestra familia, ¿cierto? Ahí es donde aprendemos a hablar, a balbucear, a decir nuestra primera palabra, agua. Es una de las primeras palabras que decimos, porque es una necesidad que nosotros tenemos como seres humanos y de alguna manera vamos a sobrevivir, ¿cierto? Mamá, papá, agua y así mismo. También quiero decirles que estas construcciones sociales, mentales, ¿cierto? Estos imaginarios son, son muy importantes para nosotros y que definitivamente necesitamos compartirlos, conocerlos y obviamente comunicarlos también. Bueno, y esto es un sustantivo, ¿listo? Amor, paz, tolerancia, lealtad, filosofía. La palabra filosofía es un sustantivo, no lo puedo tocar, es un concepto, ¿cierto? Es una idea que yo he construido socialmente a través de mi interacción social. Acá me dan los ejemplos como persona, niño, animal, gato, cosa, lápiz, pero muchachos, ustedes son unos adultos igual que yo y sabemos que esto es demasiado básico, aunque obviamente es necesario saber qué es. Bueno, en inglés los artículos son definidos e indefinidos, pero resulta que son muy sencillos, son muy fáciles porque ellos no son ni singulares ni plurales, no son ni femeninos ni masculinos, pero sí son definidos o indefinidos y entonces vamos a revisar cuáles son esos, ¿cierto? Uno de los artículos que tiene el inglés que es definido. ¿Qué es definido? Que me permite a mí definir, ¿cierto? Especificar, nombrar y denotar algo bien preciso. Dice que nosotros tenemos el, la, los, las, mientras que en inglés solamente sería el the, ¿cierto? Que no varía en género ni varía en número, ¿cierto? Y que generalmente cuando yo quiero hablar de algo específico, o sea, definido, pues yo lo voy a usar. Y aquí hay algunos ejemplos. The lemon or the lemons. The apple or the apples. The cat or the cats, ¿ok? Estoy hablando del limón, por ejemplo. El limón que tengo en la nevera, ¿cierto? The lemon in my fridge, ¿ok? Y así mismo, entonces yo voy a hablar de un limón específico, el que está en mi nevera, yo estoy definiendo, ¿cierto? Y también tenemos los
indefinidos o indeterminados que corresponden a la palabra, chicos, esto que va a ser grandotote, esta A es una palabra en inglés, ¿cierto? A o en, que serían los indefinidos y quiere decir uno, una, unos o unas. ¿Por qué es indefinido? Porque no es específico, no es específico. Yo puedo decir, a mí me gusta una chica. Una chica. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Pero si yo le digo, a mí me gusta la chica de vestido rojo que está enfrente, yo la estoy definiendo, ¿cierto? Bueno, a mí me gusta la chica de rojo, que no necesariamente si le está enfrente, yo la estoy definiendo. Entonces, aquí empieza como una diferenciación muy bonita y muy sencilla. Listo, mis chicos, ¿cómo se usa a, un o una, o unos o unas? Cuando la palabra, o sea, cuando el sustantivo que precede empieza con letra consonante, ¿sí? O con un sonido consonante. Y ustedes me dirán, bueno, vamos a revisar cada uno de los ejemplos y vamos a ver el último. A potato, una papa. Empieza con una consonante, la P. A hotel. Escuchen, hotel. La palabra hotel no suena como hotel, hotel, ¿cierto? Que sería muda para nosotros. Ella tiene un sonido que sería como una pequeña J, es como un pequeño sonito de J. A hotel, right, in English. A university. La palabra universidad no se pronuncia university, se pronuncia university. Es como si existiera una pequeña jotita invisible, pero que tiene un sonido, ¿cierto? Antes de la U, con una jotica. Y por eso, entonces yo puedo escribir la palabra A. Profe, ¿y cómo yo voy a saber estas, por ejemplo, estas dos reglitas? Porque puede pasar que ustedes tengan una palabra que empieza con vocal y usted diga, venga, y aquí es A o N. Son pocas los ejemplos, son pocas las palabras, entonces digamos que es más hacia la parte de las consonantes, ¿cierto? Que las vocales. Pero aquí me ponen estos ejemplos porque es necesario que ustedes también lo conozcan, ¿listo? Y me voy a remitir para el otro lado la palabra en, que también quiere decir unos, unas, unos o unas. Uno, una, unos, unas, perdón. Pero que se usa cuando la palabra, o sea, el sustantivo, empieza con una vocal o con un sonido de vocal, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo, este es con una vocal, an onion, una cebolla, o en hour, una hora. Miren que aquí no dice hour, no dice hour. Es como si no, esta H no existiera. Ahí es la H muda que nosotros también tenemos y que conocemos y que en este caso ya no voy a utilizar el artículo a, sino en, ¿ok? An hour, an umbrella. Miren acá, miren este sonido, umbrella, empieza con un sonido vocal y es por eso que se utiliza el artículo indefinido en, ¿ok? En umbrella. Y generalmente cuando ya tenemos un poco más de experiencia, pues vamos conectando como los sonidos, ¿listo? Okay, in here we have an example. I need the biology book and the summary sheets. Ok, bueno, en este caso era un ejemplo, perdón, del artículo de, que es el artículo definido. Miren, acá está el ejemplo. I need the biology book. Necesito el libro de biología y el resumen en hojas, ¿cierto? Yo estoy siendo muy específico, estoy definiendo específicamente lo que necesito. Acá hay otros ejemplos y dice, I need a book. Yo necesito un libro. ¿Cuál libro? Cualquiera. Me sirve cualquier libro porque no estoy diciendo específicamente cuál libro. Ok, Juan David, tienes la mano arriba. Por favor, coméntame. Preguntas, inquietudes. Shh.
¿No era pregunta? Ok. Ok, good. No problem. Bueno, entonces continúo para que no se nos vaya a hacer tarde a todos. I need an eraser. Doctora, Ajá. disculpe, doctora. Yes. Usted está presentando, no sé, una presentación. Sí, ¿no lo están viendo? No, eso es lo que estaba preguntando desde hace rato, porque es que estamos viendo Sajuna ahí desde hace rato y yo, bueno, pero la doctora de qué está hablando, porque yo que Ay, usted dice sí. ejemplo, pero pues desde hace rato yo, bueno, estoy buscando ahí en la guía desde hace rato Y y no, pues usted dijo, ah, estaba hablando mucho. Ok, no o se sea, sí, preocupen. Voy a pensé hacer que, algo. Voy a hacer sí, algo. ok. Voy a hacer, yo soy bien práctica. Entonces, yo lo que voy a decir es esto que ya les dije, que yo sé que ustedes ya escucharon, voy a enviarlo en una capturita. Voy a enviarlo aquí al chat de nuestra reunión. Ahí lo pueden ver. Eh, y obviamente ya lo estoy presentando, ¿sí? Confírmeme, por eso les digo, confírmeme que están viendo la presentación, ¿sí? Ok, no pasa nada, es nuestra primera sesión, yo me voy a acostumbrar y ustedes me interrumpan. Profe, nos está viendo, profe, nos está viendo, profe, nos está viendo. Pues sí, sí, estamos viendo. ¿Listo? Y acá está la segunda parte. Yo les voy a colocar así, que me parece más bonito, como los ejemplos y ya, que sería el indefinido. ¿Les parece bien así o quieren ver la presentación y volver a escuchar la explicación? Así está bien, profe. Ok, así está bien. Listo, muchas gracias. Bueno, además de estos dos artículos, chicos, de estos dos grupos de artículos, los definidos y los indefinidos, también tenemos otras palabras, por ejemplo, la palabra some, que también nos ayudan a indicar sobre un sustantivo, o sea, sobre una cosa, una persona, un animal, un objeto, o un concepto abstracto mentalmente dibujado que yo tengo porque lo he construido a través de mi contacto social y mi inmersión social, ¿cierto? Y yo soy muy reiterativa en esto, muchachos, muy reiterativa en esto. ¿Por qué? Porque siento que es muy corto que ustedes les digan solo animales, cosas. No, no, es imposible. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad tan amplia de creación y de abstracción. Por eso somos humanos, ¿cierto? Entonces es corto si hablamos solamente de cosas. Pero pues la guía me dice, enséñeles esto. Entonces vamos a enseñar a aprender esto. Bueno, la palabra some en inglés puede ser unos o unas, algunos o algunas también en algunos casos, ¿cierto? Y aquí tengo unos ejemplos. Dice, por ejemplo, some potatoes, unas papas. I need some potatoes for lunch, okay? Some hotels, unos hoteles. Some universities, unas universidades. Some onions, unas cebollas. Some hours, algunas horas. Some umbrellas, algunas sombrillas. Esta palabra some, de pronto no sé si lo han visto en textos o bueno, dentro de sus experiencias con el aprendizaje, la pueden ustedes también confundir a veces o referir más bien con la palabra any and some. No sé qué tanto ustedes conozcan de any and some. Y yo siento que es muy importante que de pronto yo les nombre también esto. Yo sé que de pronto es hartita información, pero pues ellas tienen como unas particularidades también. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han visto any, some, o es la primera vez que ustedes miran la palabra some? ¿Mm? Les voy a regalar, esto no pertenece a la sesión, pero me parece que es una muy buena herramienta para que aquellas personas que tengan un tiempo adicional, es un videíto que ustedes pueden encontrar en una plataforma que se llama Grammar Notes. Esperen a ver, bueno. Y hace la explicación de some and any. Resulta que some generalmente se utiliza en oraciones afirmativas. Entonces,
Ejemplo, yo les puedo decir, there is some cheese in the fridge. Hay algo de queso o un poco de queso en el refrigerador. Esto es afirmativo, ¿cierto? Pero si yo les digo, no hay queso, no hay nada de queso, pues entonces ya utilizo any, ¿cierto? Y es importante que sepan que estas formas se usan o en afirmaciones o en negaciones. Si yo tengo una pregunta, ¿hay algo de queso? Si estoy hablando en pregunta, yo ya no puedo usar el some, yo solamente puedo usar any. Is there any cheese in the fridge? ¿Ok? Entonces es bastante importante que conozcamos que también así como, o sea, como existe la palabra, las palabras, también hay como unas reglitas sencillísimas dentro del uso de la misma. ¿Listo? Eso se lo regalo, lo van a ver adicional ustedes porque conmigo pues nos demoraríamos toda la noche hablando y pues la idea es que no nos trasnochemos ni ustedes ni yo. Bueno, aquí hay un ejemplo, dice, I need a book and some sheets. Necesito un libro y algunas hojas. Esta, mis chicos lindos, es una oración afirmativa, ¿sí? Ah, si por ejemplo yo les dijera, necesito un libro y ninguna hoja, o de hojas nada, ¿cierto? Yo diría, I need a book in any sheet, que y ninguna. En ese caso sería como la forma negativa. De esa manera yo niego esta oración o esta propuesta, ¿cierto? Aquí voy a involucrar entonces esto de lo que yo les he hablado de los sustantivos, que ya sabemos que son palabras, ¿cierto? Que se refieren a cosas, objetos, animales y ideas o abstracción que tenemos en nuestra mente. Ustedes leen, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos porque es bastante importante saber que los nombres propios, o sea, cuando yo digo Alexandra Trujillo, ese es un sustantivo, o sea, un nombre propio es un sustantivo. Alexandra Trujillo. Una cosa, a computer. Un animal, ok, a cat. Un lugar, Rome, por ejemplo, es una ciudad. Y este es un nombre propio, ¿cierto? Y es un sustantivo. Miren que la letra capital, por ejemplo, en los nombres de las personas o en los nombres de los lugares, ciudades, etcétera, pues están en letra capital. Capital letter, no double letter, ¿ok? Y una idea, mira, por acá sí me pusieron una idea, ¿cierto? La parte abstracta. Por ejemplo, la palabra amor, love, que es tan conocida, ¿cierto? Y por último dice una actividad, o sea, una acción, ¿cierto? Y en ese caso sería la natación. Ok, perdón, no es acción, no olviden esos sustantivos, son cosas. Una una actividad que en este caso sería la natación, no nadar, natación, excuse me, swimming, ok, no to swim or swim, ok. Bueno, ok, en inglés solo se tiene, bueno, hay algo importante, chicos, que no tenemos género, ¿cierto? Hay unas palabras que se refieren a la forma femenina, obviamente sí, pero no específicamente como el género y el número que tenemos nosotros en el español, que es una lengua romance, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los sustantivos comunes y vamos a hacer una comparación, vamos a contrapolar con los sustantivos propios. ¿Listo? De sustantivos comunes or common nouns, pues encontramos palabras, ¿cierto? Como por ejemplo, man, cat, city, planet, mom, doctor, coach, ¿ok? Y también podemos encontrar sustantivos propios o nombres propios, como por ejemplo el nombre William, eh, Max, que puede ser mi gato o mi gata, ¿cierto? Max. Okay, hello. I am Alexandra and this is Max, excuse me, my cat, for example. Okay, y en ese caso, ya Matt, como es un gato mío propio que es mi mascota, yo casi que lo hago humano, ¿cierto? Am, pues entonces él ya tiene un nombre propio, ¿no? Y una ciudad, Rome, o el planeta específicamente Pluto, in this case, ¿ok? So, ¿quién quiere de pronto leer esa partecita para que la profe no hable tanto y no se me van a dormir?
¿no? Bueno, en esta parte pues vamos a tocar algo sobre lo que son las ocupaciones o profesiones, cuando, por ejemplo, ya se reemplaza el nombre de mi mamá por la palabra mamá, ¿cierto? Cuando se reemplaza el nombre de Alberto por la palabra doctor o doctor, o cuando se reemplaza ya el nombre de Juanito o Julián, que es mi entrenador, coach, ¿ok? Estos son reemplazables, o sea que los nombres propios pueden convertirse en sustantivos comunes, common nouns, ¿ok? Si yo les digo la ciudad de la eterna primavera, yo estoy convirtiendo el nombre de una ciudad, ¿cierto? Y lo estoy llamando con palabras o con sustantivos comunes, pero que ya yo puedo hacer estas conexiones, ¿cierto? ¿Cuál es la ciudad de la eterna primavera? Díganme ustedes a mí. Please, yo sé que todos somos colombianos. Medellín. Okay, beautiful. Thank you. Thank you a lot. Okay. Bueno, mis chicos, aquí hay algunos ejemplos. Dice, Mom, can you come with me to the doctor's office? En este caso, estamos utilizando ya nombres comunes, ¿cierto? Sustantivos comunes. También se pueden llamar nombres, nouns, ¿ok? How are you doing, doctor? Nice to meet you. ¿Cómo estás? Un placer conocerlo. Miren, aquí está el nombre de nuestro componente. Nice to meet you. Oh, coach, I will follow your advice. Entrenador, seguiré su consejo, su recomendación. Bueno, mis niños lindos, hermosos, preciosos, yo como no quiero que ustedes se duerman y yo tampoco dormirme porque todavía no podemos, voy a presentar para ustedes una actividad didáctica muy sencillita, donde a través de una actividad de opción múltiple, pues vamos a, digamos, como a revisar un poco de esto que acabo de explicar. Confírmenme que están viendo una niña que está haciendo así y que dice iniciar para yo darle clic, ¿sí? Yes, Yes. teacher. Yes. Okay, beautiful, thank you. So let's start. Acá es muy facilito. Vamos a revisar esto de artículo definido o indefinido y vamos a ver como qué tanto tenemos que practicar o cuánto agarramos, cuánto no, cada uno, ¿sí? Pero vamos a tratar de compartir quien desee, ¿listo? Acá tenemos una oración y vamos a escoger una opción para completarla. The architect designed new building. El arquitecto diseñó, espacio, una construcción nueva. Ay, dije la respuesta. Entonces, ¿cuál opción creen que podemos coger? A, N o D. Cuando ustedes A. escuchan A, ok. Construcción nueva o new building no es definida, ¿cierto? O sea, es cualquiera, es a nivel general. El arquitecto diseñó una construcción nueva y como la palabra que precede, o sea, el sustantivo que precede, bueno, no, perdón, en este caso no es un sustantivo, es un adjetivo, porque está dándole una cualidad o una característica a esta construcción. La cualidad de esta construcción, o una de las más representativas, es que es nueva, ¿cierto? Entonces sería A. Very good. Ya en la siguiente no va a haber tanta explicación. ¿Listo? Más rapidita. She is in. Waiter, actor, or engineer. What do you think? ¿Qué piensan de usando esta imagen? Engineer. Engineer. Ok, very good. Y algo que me dice es que la siguiente palabra, ¿cierto? El and me dice que la siguiente palabra debe empezar con un sonido vocal o vocal. Ok, very good. Bogotá is capital of Colombia. Ah, ¿Ah? A. ¿Todos están de acuerdo? Yes. Yes. Si lo traducimos, dice Bogotá es una capital de Colombia. O es la de, capital de Colombia. de, Ok. Aquí entonces el de me está diciendo que es específica, ¿cierto? Definida. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. So, de. Bogotá is the capital of Colombia. Ok,
Okay, very good. Let's move. Oh, number 4 says, President lives in Bogota. In The- or they? Okay, very good. They. Because we got only one president, right? Solo tenemos un presidente. Bueno, pues hay otros presidentes, ¿no? De la Junta, etcétera. But we're talking about our main, the head of our country. Okay. Let's move to number 5. Say he is a waitress, actress, or policeman. Policeman. Ok, policeman, very good. Aquí no podría ser ninguna de las dos, ¿no? Porque estamos hablando de él, he, ¿cierto? He is. Waitress, ajá, dime. Que te cuento bien cuando termine es habla de muchos. Entonces sí sería la última opción. No, no es por eso. Habla de varios. Waiters, actors. Waitress. No. De hecho, la palabra waitress es la forma femenina de la palabra waiter, que sería mesero. Mesero es waiter, mientras que mesera, femenina, mesera, waitress. Actor es masculino, actor, igual que en español se escribe, pero digamos que la acentuación es diferente, mientras que la forma femenina, una, actress. Y si fueran actrices, o sea, si fuesen varias, entonces agregaría una E y una S para yo poder hacer plural la palabra, ¿sí? Entonces sería waitresses, actresses. Y en el caso de policeman, él es irregular, entonces ya no es policeman con la A, sino con la E, men. Y quiere decir que son varios. Pero esto que les estoy diciendo, mis niños, primero, esto no está dentro de la sesión. Y segundo, pues la temática igual se nos extendería mucho, ¿listo? Pero esto es como para explicarles que, pues, por qué la diferencia, ¿listo? Bueno, entonces voy a continuar. Ok, number 6. Van a sonar un poquito los perros porque llega mi esposo y ellos se emocionan un poco, ¿listo? He is artist. And, or they. Excuse me? En, ok, very good. En. Empieza, ¿cierto? Con sonido vocal a vocal y continúa, perdón, se propone en. Ok, Juan is the of the company. Juan is the of the company. Uncle, manager, soldier. Manager. Manager, yes, it is. Manager. Ok, of the company está como la clave, ¿cierto? Sarah is a nurse. She works at a... She's a nurse. ¿Cómo nos va con la parte de los professions? Airport. At an airport, okay. Sure. No. Nurse se refiere a enfermera, ¿cierto? Nurse. O enfermero también, ¿no? No vamos a discriminar la parte de la profesión. But in this case, it's feminine, okay? So, she works at a... Or Hospital. at a hospital, okay? At a hospital. Very good. Very good. Let's continue with number 9. Says, is a person that works with medicine. Pharmacist, photographer, or pilot.
Pharmacist. Okay, pharmacist. Okay, the corpse. Good. And the last, it says, electrician is a person that works with electric circuits in A or B. ¿Será definido o indefinido? ¿Qué dicen ustedes? Ah, Or in. Dice, un eléctrico es una persona que trabaja con electricidad. But it is in. Remember that the following word starts with a vowel sound or a vowel, okay? Okay, we got 100% because we are so good learners, okay? Bueno, entonces yo voy a moverme un poquito y ya les proyecto a ustedes este segundo temática del componente It's nice to meet you, okay? Hello, it's nice to meet you. Ok, bueno, en esta parte vamos a tocar, o bueno, vamos a revisar lo que corresponde a la temática del verb to be. Antes de empezar, pues quiero decirles que el verbo to be es un verbo más. Es un verbo más dentro de todos los verbos del inglés. Él es un verbo muy bonito y muy especial. No es difícil porque las formas de verdad que son muy sencillas. El verbo to be, como es un verbo, o sea, él no es un tiempo gramatical, él es un verbo, él tiene una doble función. Él tanto ayuda a describir, ¿cierto? Una situación, una persona, un objeto, etcétera, como nos puede servir de auxiliar en algunos tiempos gramaticales, como por ejemplo el presente continuo. I am speaking. Mire, ahí está, ese am es el verbo to be y él nos ayuda o nos ayuda en algunos tiempos gramaticales como verbo auxiliar. Es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que cambia, que muta. Amor, amor, bájale un poquito, amor. O sea, que muta. ¿Qué es irregular? Que depende de la persona, o sea, el sujeto, pues se va a usar de una forma o de la otra. Y también, como él es un verbo, él tiene unas versiones en los tiempos gramaticales. O sea, que en presente, o sea, el tiempo presente, se va a escribir de una manera con su respectiva persona, que en el pasado se va a escribir y se va a leer y se va a hablar, obviamente, y referirse de otra manera, bien especial, que la forma del futuro, bueno, de la parte infinitiva, pues también es diferente. ¿Listo, mis lindos? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos conocerlo y debemos saber que él es nuestro amigo y que nos va a servir mucho porque él es un verbo y además él es un auxiliar y además él está presente en los tiempos gramaticales, en todos los tiempos gramaticales del idioma. ¿Listo? No se les olvide eso que les estoy diciendo. Y para las personas que pronto tengan como ese concepto de que eso es muy difícil o solamente enseñan el verbo to be o solamente se enfocan en esto o en aquello, no, es súper importante que dentro de sus cabecitas esa información esté organizada, porque a veces sabemos las cosas, pero las tenemos todas por allá como en un revuelto. Y cuando las cosas están así, es como cuando la casa está desorganizada, tenemos nuestras cosas, pero no sabemos dónde están, ¿cierto? Entonces, la importancia o la recomendación que yo les doy es que ustedes organicen esas mentes hermosas y maravillosas y podamos tener un concepto muy específico de lo que es el verbo to be, que es un verbo hermoso, irregular, muy lindo, y ha sido como el coco de algunas personas, pero yo creo que es más como de organización. ¿Listo? Antes de empezar con el verbo to be, pues necesitamos hablar de esas personas o esos sujetos o esos pronombres, como lo proponen acá,
que acompañan cada forma del verbo en el tiempo gramatical respectivo, ¿cierto? Entonces acá yo tengo los nombres o los pronombres que serían las personas I, que ustedes la van a encontrar como primera persona, pero que yo voy a parar aquí, les voy a hacer un break acá, un paréntesis, y es, mis chicos, no piensen como tanto en primera persona, segunda persona, tercera persona. Y aquí en esta explicación nos dan algo que nos dicen la primera persona singular o la tercera o la segunda persona plural. Yo no quiero que ustedes un día estén en Estados Unidos, en Australia, no sé, en Inglaterra, en alguna parte del mundo, o que se topen con un extranjero en una necesidad y estén pensando en primeras, segundas, terceras personas. No, pero yo les voy a hacer una referencia así súper rápida para que hoy pues nosotros tengamos ese concepto y avancemos, ¿listo? I, first person. You, it is the second, okay? Y es singular porque solamente estamos hablando de una persona, you, okay? Or I. Por eso se llama singular, porque solamente es uno, ¿cierto? I am a student. This is an example. You are Colombian, okay? Luego tenemos otras personitas que ellos son, yo les digo como los chicos lindos, o sea, como los vanidosos, los play, pues, del inglés, y ellos han sido bien exclusivos, a ellos se les ha dado como una importancia diferente. Los del estrato alto también le podemos decir, y son las terceras personas. Yo sé que no se les va a olvidar después de todo esto que les estoy diciendo. Estas pronombres o estas personas son he, él, que yo sé que ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido en otros ejemplos de aquí en la sesión, pues ya lo hemos tenido también, y que se utiliza, ¿cierto? Con el verbo, ok, perdón que no dije algo, bueno, pero vamos a usar estos ejemplos para que ustedes, no sé si acá se vea esto, para que ustedes lo tomen en cuenta. Voy a enviarlos aquí a nuestro grupo. Y acá en el grupo de WhatsApp. Ok. Y es que dependiendo de cada persona, pues así está el verbo to be. Nosotros estamos en presente, ¿cierto? En presente simple. I am a student, soy un estudiante, esto es presente. You are a Colombian, eres colombiano, esto es presente, ¿cierto? Fabio is very friendly, aquí faltó una R, friendly. He is very friendly. Ok, él es muy amigable, ¿cierto? Fabio es muy amigable, él es muy amigable. Chicos, aquí tengo la versión del verbo to be. Am, are, is. ¿Ok? Y en esto se puede resumir el verbo to be en presente simple. Y acá están, digámoslo así, las tres formas o las tres variables. Quiere decir que con I solamente y exclusivamente yo voy a utilizar la forma am. Él no se comparte con nadie más. Él dice solamente yo voy a hacerme con I am, ¿ok? Siempre va a ser así, o I am not, dependiendo, ¿no? La forma are, ella se va a compartir con you, uno solito, o con este you, que son varios, ustedes. You and John are vegetarians, ¿ok? Usted y John son vegetarianos, o you are vegetarian, ¿ok? Mientras que la forma is solamente, exclusivamente se va a utilizar con los niños lindos, he, she, and it, que ya sabemos que son las terceras personas, ¿cierto? Fabio is, ok, en este caso podríamos decir, por ejemplo, Marta is a nurse, for example. Or my dog is black, for example. Pero aquí nos han regalado otros ejemplos y no sé por qué lo están haciendo, porque se supondría que solamente esto sería verb to be. Bueno, de todas maneras voy a adelantarme un poquito. Yo sé que ya les hablé de este you, que quiere decir ustedes. Yo puedo utilizar la forma you de manera singular, o sea, uno nomás. You, please come here. Okay, you, the one in red, usted, el que está en rojo, ¿cierto? Or you, lady, stop doing this or that, okay? Por favor, chica, tú, para hacer esto o aquello, una sola persona. Pero también yo puedo hablarle a 2, 3, 4, 5, okay, 1, 2, 3, 4, 10, 20,
100, 1000 people, incluso hasta 1.000.000 de personas. Si yo soy el presidente de Colombia, yo le puedo decir ustedes, colombianos, you, Colombians, ¿ok? Y se refiere a muchos, ¿ok? ¿Cómo yo sé en qué momento están refiriéndose no a uno o a muchos? Pues depende del contexto, ¿cierto? Depende de la situación y la situación comunicativa específicamente, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a saber a quién se está refiriendo. Y tengo las formas we, que somos nosotros o nosotras, y they, que son ellos o ellas, estos o estas. ¿Y por qué les digo estos o estas? Porque ahora voy a hacer como una explicación alrededor de la palabra it, y la forma they también se va a conectar. ¿Listo? Y lo mismo, chicos, estas formas pues se utilizan con el verbo to be, are. Aquí nos proponen unos ejemplos que involucran otros verbos, por ejemplo, el verbo swim, o como por ejemplo el verbo work, ¿cierto? Lisa, William and Hector work at a hospital. At a hospital. They work at the hospital. Ellos trabajan en el hospital. Pero si fuese con el verbo to be, ¿qué pondríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo diríamos, por ejemplo, zero estar, que es el verbo to be? ¿Cómo involucraríamos un ejemplo? Ayúdenme ustedes. Si ellos trabajan en un hospital, ellos son, they are doctors, for example, or they are nurses, for example, ¿ok? O ellos son enfermeros o ellas son enfermeras, ¿cierto? Ok, bueno, voy a devolverme un poquito con el it, porque siempre conocemos el it con animales o cosas, el perro, el gato. Dice, yo he escuchado, no sé ustedes, que el it es para cosas y animales y objetos, pero niños hermosos y lindos y preciosos. Yo les puedo decir, por ejemplo, Plato's philosophy says that human development is part of, don't know, this and that. It is an important philosophy. Esta es una filosofía importante. Entonces, como yo he sido bien enfática en que esas cosas abstractas, o sea, que no se pueden tocar, que no se pueden ver, se deben tener en cuenta, la palabra it o el pronombre it reemplaza, en el caso de filosofía, ¿cierto? La palabra filosofía. Plato's philosophy, la filosofía de Platón. It is, let's say, basics for human development. Es una de las bases del pensamiento del desarrollo humano. Yo no sé qué estoy diciendo, si eso sea verdad o no, pero quiero conectar con esto. Se reemplaza, ¿cierto? Una idea, un pensamiento, un sentimiento, una acción y otros. Pero hay algo muy importante alrededor del it, y es que el it se utiliza solo para una idea, concepción, una filosofía, un concepto o un animal o una cosa. Ahí sí yo lo voy a poner como en orden jerárquico, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de dos filosofías o de dos corrientes filosóficas, yo ya no puedo utilizar it, o sea, yo ya no la puedo reemplazar por it. Yo ya voy a tener que utilizar la forma plural, o sea, donde yo me refiero a varios, y en ese caso, yo voy a utilizar they. Voy a hacer un ejemplo con filosofías. Okay. They are proposed for or by thinkers in the history. They, que las filosofías, ellas fueron propuestas por pensadores de la historia. Ok, so, si yo hablo de una cosa, un objeto, vamos a decir un animal, it. Una filosofía, una idea, un concepto, it. Pero si yo ya hablo de dos cosas, por ejemplo, yo les voy a hablar de dos mesas, que son dos cosas, o sea, son dos sustantivos tangibles, ¿no? Yo ya voy a utilizar they. They are my night table. Please don't touch them. Ellas son mis mesitas de noche. No las toques.
¿cierto? Y en este caso serían they. O sea que la palabra they no es exclusivamente para personas, ellos, ellas, sino también para objetos, animales, tangibles e intangibles, y cosas tangibles e intangibles. ¿Listo, mis chicos? Paro aquí. ¿Cómo van? Quiero que estemos organizando nuestras ideas. ¿Cómo van? ¿Los estoy arrullando? ¿Se están durmiendo? ¿Los estoy aburriendo? Estamos bien, estamos bien. Ok, very good, very good. No sé si algún día habían escuchado esta explicación, este tipo de explicación, pero siento que es importante. Cuando somos conscientes de algo, ya existe en nuestro mundo y ya podemos hacerlo más fácil, ¿cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo, dice que el sujeto I siempre va a ir en mayúscula, o sea que no van a hacer el I, la I con la minúscula, sino que siempre va a ir en mayúscula, no importa si va al inicio, al final, en el medio, no importa. ¿Listo? Entonces acá hay un ejemplo que dice, my friend and I are teachers. Mi amigo y yo somos, ¿cierto? Aquí está el cero del estar, pero aquí está el ser. Nosotros somos profesores, o sea, se están refiriendo a su profesión, ¿cierto? My friend and I are teachers. Porque are, ay, profe, pero usted acabó de decir que el I solamente va con am, pero mire, enseguida hay un are. Porque my friend and I nos convertimos en nosotros, ¿cierto? Si yo lo reemplazo, diría we are teachers. Recuerden que los pronombres personales, personal pronouns o los sujetos, ellos tienen la tarea específica de reemplazar el nombre. En este caso, por ejemplo, yo soy Alexandra, yo digo I am, yo estoy reemplazando el Alexandra, ¿cierto? Ellos reemplazan el nombre, los nombres propios, en este caso Alexandra, ¿cierto? Y así mismo, entonces, si yo estoy hablando de mi amigo y yo, pues si yo lo reemplazo, si yo hago esa conversión lingüística, sería nosotros, we are teachers, ¿ok? Listo, mis niños, preguntas hasta aquí, dudas. Aquí ya hay algo de la explicación entre you and you. Lo que yo les acabo de decir puede ser solamente uno o una. Aquí hay algunos ejemplos. Vamos a denotar. You are my friend. Usted es mi amigo. You have to go to the next bus stop. Debes ir a la siguiente parada de bus. You and Anna study a lot. Tú y Ana, o sea, ustedes, ¿cierto? Estudian mucho. And you study a lot. Que al revés. Ustedes estudian, no sé, han revuelto un poquito esos ejemplos. Bueno, con respecto al it, bueno, dice que no existe una traducción textual o específica del español, pero sí yo podría decir eso, o esa, o esto, o esta, pero es singular, o sea, solo una, ¿cierto? Dice también que hace parte del grupo selecto de los lindos del inglés que se llaman las terceras personas, ¿cierto? He, she, and it, y que puede reemplazar algo abstracto o algo tangible, siendo solamente uno, ¿listo? Bueno, yo creo que aquí esto ya lo hicimos. Ok, vamos a movernos un poquito más. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Que también corresponden al uso del verbo to be. I am a scientist, I am in the lab. Como soy un científico, estoy en el laboratorio. Chicos, el verbo to be es el verbo ser o el verbo estar. Y miren, aquí está este ejemplo muy tangible. Yo soy, ¿cierto? Yo soy. Y aquí yo describo mi profesión. Y aquí yo estoy describiendo mi ubicación, ¿cierto? I am in the lab. You are a good designer. Eres un buen diseñador. You are in your office. Estás, ¿cierto? En tu oficina. Y acá no se mezclan, ¿cierto? El you siempre va a ser are. You are, you are, you are. 100 times, ¿ok? He is an architect.
He is in the new building. Él está en la construcción nueva o en el edificio nuevo, ¿cierto? She's a lawyer. Ella es una abogada. Entonces she is in court. Ella está en la corte. It is a dog. Este o ese es un perro. It is at the vet. Está en el veterinario. We are friends, somos amigos. We are in the cafeteria. Miren acá, ser. Y aquí la forma con estar. We are in the cafeteria. Aquí está, ya aquí se usa, mire, la forma definida del artículo de. Nosotros estamos en la cafetería. Si yo le digo estamos en la cafetería, pues mi amigo, mi amiga, mi esposo, mi esposa me va a encontrar a mí porque yo ya le estoy dando un punto definido, específico, ¿cierto? Estoy utilizando el artículo de. You are friendly. You are in the library. Eres amigable. Perdón, ustedes son, porque acá estamos, mira, acá estamos en segunda persona plural. Bueno, ustedes son, you are friendly. You are in the library. ¿Cómo yo podría identificar si están hablando de uno o de varios? Depende del contexto. Yo no estoy leyendo acá, es como contextualizado. They are teachers. They are in a seminar. Ellos son profesores, están en un seminario. ¿Listo? Vamos a referirnos a algo relacionado a las contracciones de lo que son los pronombres personales con los verbos, en este caso, con las formas del verbo to be en presente. Con las formas. Recuerden que como él es irregular, entonces tiene 3 formas, am, is, are, y todo depende de qué sujeto yo estoy utilizando, yo estoy hablando o me quiero referir. Entonces, así mismo se usa. Existen unas contracciones sencillitas y las vamos a ver en este siguiente video, ¿vale? Contracciones. La contracción aparece como la forma corta de un grupo de palabras omitiendo ciertas letras y sonidos. Generalmente, el apóstrofe representa la letra faltante. Una de las formas más comunes de contracción es la que crean los verbos unidos a otras palabras, como es el caso del verbo to be con los pronombres de sujeto. Ahora, revisemos un ejemplo del uso de las contracciones en singular. First person. I am. I'm. I am a scientist. I'm a scientist. I am in the lab. I'm in the lab. Second person. You are. You're. You are a good designer. You're a good designer. You are in your office. You're in your office. Third person. He is. His. He is an architect. He's an architect. He is in the new building. He's in the new building. She is. She's. She is a lawyer. She's a lawyer. She is in court. She's in court. It is. It's. It is a dog. It's a dog. It is at the vet. It's at the vet. Uso de contracciones en plural. Plural. First person. We are. We're. We are friends. We're friends. We are in the cafeteria. We're in the cafeteria. Second person. You are. You're. You are friendly. You're friendly. You are in the library. You're in the library. Third person. They are. There. They are teachers. They're teachers. They are in a seminar. They're in a seminar.
Okay, so this is, in general term, contractions. Es bien básico. Sin embargo, es necesario que lo conozcamos porque es una forma más corta, más fácil de pronunciar y es mucho más común dentro de lo que es una conversación normal. Hablemos de pronto compartir un espacio, una experiencia con una persona nativa que habla inglés. ¿Listo? De las formas afirmativas, pues eso tendría para comentarles. Quiero moverme rápidamente a las formas negativas. El uso de la palabra not, pues es bien importante para yo proponer lo que es la forma negativa. Perdón, ya lo miramos por aquí. Les voy a proponer, chicos, revisar estas formas negativas y la forma de pregunta. Terminaríamos la sesión con la parte de la actividad didáctica. Y les propongo, como hoy empezamos un poco tarde, y yo sé que está tarde para ustedes y para mí, entonces agendar para el jueves y completar la sesión. ¿Listo? ¿Que están de acuerdo para tener una hora adicional y poder terminar este primer componente? Y tutora, una consulta. Señor. Hoy eran originalmente ¿cuántas horas? Hora y media. 1 hora y media, sí, señor. ¿Cuántas veces a la semana vamos a dar clase? Pues yo quisiera hacer las sesiones un poco más cortas, más específicas, alrededor de 1 hora y 15, máximo 1 hora y media. Y si nosotros sacamos cada sesión en eso, pues está bien. Si no, pues agendaríamos una sesión adicional, como en este caso. Pero, ¿cuántas veces al día? Ah, Digo, ¿cuál? semana, 2 veces. Ah, Ujú. ok. Lunes y jueves, ¿vale? Si necesitamos 1 hora adicional, si no, pues entonces terminamos en 1 horita, por lo que empezamos un poquito tarde. Bueno, entonces vamos a terminar esta última parte. Acá hay unos ejemplos, ¿cierto? La forma negativa. La palabra not generalmente va después del verbo to be, ¿cierto? Después del verbo. Nosotros decimos, yo no compro, ¿cierto? Ese no de nosotros está solito y está generalmente después del sujeto. O yo no como, o yo no comparto, ¿cierto? En inglés la palabra not generalmente va después del verbo, ¿cierto? O del auxiliar. En este caso, pues sería el verbo to be. I am not ready. You are not tall. She is not a doctor. They are not in Cali, sorry. They are not in Cali. Ellos no están en Cali. Una forma contraída sería they are not in Cali o they aren't in Cali. Resulta que yo puedo contraer el sujeto con el verbo, ¿cierto? Perdón, yo puedo dejarlo todas las palabras despegaditas, sin contracción. They are not in Cali. Esta forma es una forma mucho más formal, ¿cierto? Digamos, si estamos escribiendo un paper, un artículo, algo relacionado a la parte académica, generalmente se utilizan las formas despegadas. Las formas contraídas son mucho más informales. Se puede hacer el verbo, se puede unir el verbo con el sujeto y dejar la palabra not solita, o se puede unir el verbo y la negación, como en este caso. ¿Cuál es la única, cómo le digo yo, excepción? La palabra not no se puede unir con la palabra am, es la única excepción. De resto, todas, así como se la pueden ver, se puede unir con el verbo, ¿cierto? I am not ready or I'm not ready. Ok, no se puede hacer esto es lo que les estoy hablando. I'm not, eso no existe, ¿cierto? Está completamente incorrecto. ¿Listo, chicos? Y para las interrogativos o las preguntas es muy sencillo y quisiera que hoy ustedes se llevaran eso para sus vidas,
y es que para yo hacer una pregunta en inglés necesito proponer el auxiliar o el verbo auxiliar, en este caso que sería el verbo to be, de primerito, o sea, en la primera parte de la oración, luego iría el sujeto, finalmente un complemento o una información extra y el signo de pregunta solamente cerrando. En inglés no se abre, sino que solamente se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cambias la posición, ¿cierto? Entre el verbo y el sujeto. Am I ready? ¿Estoy listo? Are you tall? ¿Eres alto? Is Sandra a doctor? ¿Es ella una doctora? Are my parents in Cali? ¿Están mis papás en Cali? Entonces, lo único que cambia es la posición, ¿cierto? Del verbo en este caso con respecto al sujeto. Ellos cambian de puesto. Y esto pasa en todos los tiempos gramaticales, en presente, pasado, en futuro, pero esto no lo vamos a ver hoy porque obviamente ustedes van a continuar con su proceso. Mis chicos, vamos a hacer una actividad práctica para cerrar el día de hoy. Es bien corta. Ustedes van a escuchar una frasecita, unas frasecitas y vamos a tratar de completar esta palabra que está faltando en estas oraciones. ¿Listo? Entonces, continuemos. Dice, the sentence number 1 says, Oración número 1. Louis is a scientist. ¿Cuál fue esa palabra que escucharon aquí? Is. Is. Okay, very good. Luis is a scientist. Oración número 2. I'm a good designer. Ujú. Ajá. Okay, very good. Number 3. Oración número 3. Is Laura an architect? Is. Es Laura, una arquitecta. Muy bien. Number 4. Oración número 4. Ana and Carlos are lawyers. Are. Okay, very good. They are. Si convertimos a Ana y a Carlos, pues son ellos, ¿cierto? They. Oración número 5. Are you a doctor? Ujú. You. You, very good. Y así me encanta escucharlos. You, bonitas, como si fuera solamente la U, ¿cierto? No me digan you nunca, porque la Y o el sonido de Y es un sonido propio en latinoamericano, ¿no? Are you a doctor? Very beautiful. Okay. Number 6. Oración número 6. She isn't in the hospital. Ujú. Hospital. Okay, hospital. Okay. Okay, beautiful. Ustedes escucharon aquí una pequeña R, ¿cierto? Yes. Bueno, entonces les voy a regalar esto, que eso es un bonus extra. Resulta que cuando la letra T o la letra D está en medio de dos vocales, como la I y la A, ella ya cambia a el sonido, no la escritura, sino solo la pronunciación, el sonido, como si fuese una R. Hospital, ¿ok? Hospital. Esa es la razón. ¿Listo, mis chicos? Bueno, number 7. Oración número 7. He is the coach of the team. Is. Excuse me, yes, he's the coach of the team. Good. Number 8. Oración número 8. Sandra and I are in the library. Okay, again. Oración número 8. Sandra and I are in the library. Are. Are, ¿cierto? Sandra y yo estamos. We are in the library. Number 9. Oración número 9. We aren't teachers. Teacher. Okay, teachers. Beautiful. Son palabras alienadas, ¿vale? Oración número 10. Is she your mom? She. 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 Ajá. He or she.
Sí, muy bien. Miren, chicos, en esta última oración, entonces es una pregunta, ¿cierto? La posición, ¿cierto? Del verbo iría primero, luego el sujeto y finalmente esto que nosotros llamamos complemento, información extra, oración, información que contextualiza, etcétera, ¿cierto? Very good. So let's check your answers. Let's check. Good job. You did great, okay? Lo hicimos muy bien. Bueno, mis chicos, siendo las 10:21, voy a dar por cerrar la sesión. Los invito entonces a que nos unamos nuevamente el jueves a las 9:30, perdón, a las 8:30, quiero en una horita nada más, de 8:30 a 9:30, para completar las dos últimas temáticas de este componente y pues en lo posible avanzar y que ustedes puedan hacer su test después del jueves de esta semana, ¿vale? Les agradezco mucho su tiempo, su participación, veo que están activos a pesar de la hora. Thank you so much because it is the first session we got. I am very pleased to be here teaching, sharing my knowledge, the understanding of the language, my passion because it is part of my life and it is also a very important part of me, my profession, and also my knowledge about the language, okay? Espero que les haya gustado, que hayan comprendido un poco esto de esta dinámica tan sencilla, pues que es el verbo to be, es un verbo muy, muy bonito, es nuestro amigo, ¿cierto? Él solamente es irregular, tenemos que comprenderlo y conocerlo, ¿cierto? Y obviamente aplicarlo. Les agradezco su participación y espero verlos conectados a Cristian, Juliana, Juan David, Javier y todos los demás que podamos estar en la siguiente sesión que sería el día jueves a las 8:30 de la noche, ¿vale? Thank you so much again. Thank you, teacher. No, Good thanks. night. Okay, good. Okay, thank you. Vale, voy a dar por terminada la grabación, que esta grabación pues va a estar también dispuesta